Hola, buenos días a todos los que estáis ya por aquí. Muchas gracias por conectaros al webinar. Vamos a dar un par de minutos más de cortesía. Esperamos un poco que se conecte todo el mundo y ahora arrancamos con el seminario. Vamos a arrancar ya con el webinar. Buenos días a todos. Primero, agradeceros a todos los que estáis aquí conectados, que hayáis sacado un ratito de esta mañana para poder estar con nosotros en este webinar que lo hemos titulado Impulsando la ciberseguridad y la inteligencia artificial en el entorno sanitario. Este webinar se enmarca dentro de un proyecto que estamos impulsando desde Junta de Andalucía, Agencia Digital de Andalucía, Centro de Ciberseguridad de Andalucía, en el marco de la elaboración de unas guías de ciberseguridad para entorno salud y para entorno Smart City. ¿Vale? Entonces, vamos a tener este webinar en el que os vamos a presentar estos documentos que estamos elaborando en colaboración con estos organismos, en el que vamos a mostrar una serie de pautas de ciberseguridad que tenemos recogidas en ellos y los tenemos publicados y os vamos a dar las pautas para que podáis tenerlas a vuestra disposición. Como hemos estructurado un poco el webinar es, primeramente vamos a contar un poco el contexto de dónde nace la necesidad de aplicar ciberseguridad tanto al entorno de salud centrado en la inteligencia artificial como al entorno de Smart Cities. Os vamos a contar un poco la introducción del proyecto de lo que hemos ido realizando en colaboración con los organismos y luego ya pasamos al core del webinar, que es mostraros las guías que tenemos elaboradas, deciros las temáticas que tenemos, los puntos que recogen estos documentos y dónde las tenéis disponibles para vuestra consulta detallada y para aplicarlas en vuestro día a día. ¿Vale? Y cerraremos el webinar viendo un poco las principales tendencias a nivel europeo y nacional en materia de inteligencia artificial aplicadas al sector salud y haremos un poco de conclusiones de recopilatorio de todo lo que hemos ido comentando. Aquí deciros que tenéis habilitado en el panel superior un módulo de preguntas en el que en cualquier momento durante la presentación podéis lanzar las preguntas y luego al final dedicaremos unos minutos para dar respuesta a ellas, ¿vale? Pero en cualquier momento que tengáis una pregunta podéis lanzarla en el panel y luego al final la hacemos recopilación de todas las que hayan llegado y les damos respuesta, ¿vale? Entonces vamos a empezar por el contexto. Eh, Aquí en el contexto tenemos que ver un poco la importancia que tiene la ciberseguridad
sobre todo en el foco de la administración pública, ¿vale? Aquí la Agencia Europea de Ciberseguridad, la ENISA, ya menciona que la administración pública es uno de los sectores que están más expuestos a las ciberamenazas en Europa, ¿vale? Entonces, cuando aplicamos esta recomendación de la ENISA al sector sanitario, aún nos cobra una especial relevancia. ¿Por qué? Porque al final el sector sanitario está gestionando datos que son extremadamente críticos, presta servicios esenciales a la ciudadanía y cualquier incidente que tenga impacto en él, pues repercute directamente en las personas, ¿vale? Aquí mostramos algunos datos que nos ayudan a dimensionar un poco el problema al que nos enfrentamos, que decimos que casi el 40% de los incidentes que tenemos registrados en la Unión Europea afectan a la administración pública y una parte de ellos tienen impacto incluso en entidades y servicios de proximidad, entre ellos el ámbito sanitario. Mostramos más datos en la diapositiva. Decimos que en cuanto a tipo de ataques que se suelen sufrir, hay unos patrones que están definidos. Hace un par de años, en 2024, se veía como el 60% de los incidentes están relacionados con ataques de denegación de servicio, que nos dejan inoperativos los sistemas y los servicios digitales críticos. Pero también tenemos otros vectores que son especialmente preocupantes para el sector salud. Aquí vemos otra métrica interesante, que es que más del 60% de las intrusiones que sufren los sistemas entran a través de la ingeniería social, de phishing, es decir, engañando a las personas. Este tipo de ataques, cuando hacemos uso de inteligencia artificial, se maximiza y se optimiza en gran medida. Entonces, vemos también como ya el año pasado el 80% de estas campañas de ingeniería social, de estos ataques de phishing, ya se apoyaban en la IA para hacerles más creíbles, más personalizadas y, con definitiva, más difíciles de detectar. Y por último dato que resaltamos es el ataque tipo ransomware. Aquí este tipo de ataque tiene un índice de éxito menor, pero el impacto que tiene cuando repercute es enorme. Vemos ahí el coste de recuperación medio para entidades públicas para este tipo de ataque ronda los 3 millones de euros, de dólares, perdón, 2,8 millones de dólares tenemos ahí identificado, ¿vale? Entonces, con todo este contexto, lo que queremos trasladar es un mensaje claro de que la ciberseguridad es un elemento estratégico y básico para el sector sanitario. Que el uso creciente que tenemos de la inteligencia artificial en este sector nos da nuevas oportunidades, pero también nos expone a nuevos riesgos que no teníamos identificados. Vale, ahora si bajamos de los datos generales que hemos visto a hechos concretos, vamos a ver que estos riesgos ya se están materializando a nivel Europa, ¿vale? En la diapositiva tenemos ejemplos recientes de incidentes que se han dado en el ámbito sanitario, que muchos de ellos ya están directamente vinculados al uso de inteligencia artificial. Por ejemplo, vemos que se han detectado campañas fraudulentas con productos sanitarios, vemos que en otros casos se ha utilizado IA para falsificar documentación clínica o regulatoria. Aquí han simulado validaciones oficiales que realmente no existía y que esto supone un nuevo riesgo enorme para la seguridad del paciente y la confianza en el sistema sanitario. También tenemos casos en los que se han suplantado a profesional sanitario, a médicos, mediante voz o vídeo sintético, por deepfakes. Han intentado solicitar pagos o acceder datos confidenciales de pacientes. Bueno, y aquí no estamos hablando solo de casos aislados, también se ha observado que ha habido difusión masiva de contenidos falsos, de deepfakes, que se han utilizado para promover fraudes sanitarios o desinformación, suplantando a la autoridad, la confianza que nos generan las instituciones de salud. Todo esto pone de manifiesto algo que es muy importante en el sector sanitario. O sea, la ciberseguridad y la información veraz son inseparables. La inteligencia artificial que utilizamos lo podemos usar también, o sea, se puede usar para mejorar los servicios, pero sin una ciberseguridad adecuada e implantada nos puede suponer un grave riesgo en la operativa diaria de estos sistemas. Vale, si miramos ahora el fenómeno desde una perspectiva más global, aquí hemos identificado algunos patrones que son bastante claros. Vemos cómo en el año 2025 el fraude sanitario apoyado en inteligencia artificial se centraba principalmente
en escalar el fraude y en erosionar la confianza. ¿Cómo hacían esto? Pues las técnicas más habituales era la creación de identidades sintéticas de pacientes que bueno, que permitía al ciberatacante cometer fraudes de forma masiva y automatizada. El segundo y muy cercano sería la falsificación de documentación clínica o administrativa generada a través de inteligencia artificial, que puede ser difícil de detectar si no están unos controles de seguridad correctamente implantados en la organización. Tenemos más técnicas, también nos destacan en la gráfica pues, la suplantación mediante voz o vídeo, que se puede utilizar para profesionales contra profesionales sanitarios o contra pacientes. Bueno, al final tenemos una serie de técnicas, pero todas tienen un denominador común que es claro. O sea, que la inteligencia artificial permite que estos fraudes sean más rápidos, más creíbles y más difíciles de identificar. ¿Vale? Tenemos que tener un enfoque estructurado de seguridad para poder anticiparnos a ellos y poder identificarlos correctamente. Vale, aquí vamos a ver un poco el proyecto ya concreto que nos ha traído hasta aquí. Como comentaba al principio, desde el Centro de Ciberseguridad de Andalucía y la Agencia Digital de Andalucía, eh, se está llevando a cabo un proyecto de elaboración de guías de ciberseguridad en inteligencia artificial para sector de Smart Cities y para sector de salud, que es en el que nos vamos a enfocar hoy. Entonces, a raíz de este proyecto de que estamos elaborando las guías, nace este webinar en el que vamos a darle difusión con los contenidos que hemos ido elaborando. ¿Vale? Entonces, el objetivo de nuestro proyecto no es frenar la innovación, sino todo lo contrario, es facilitar que las administraciones públicas y las organizaciones sanitarias puedan utilizar la inteligencia artificial con garantías, ¿vale? Aplicando los mínimos riesgos desde el principio de la adopción de estas nuevas tecnologías. Cuando hablamos de la adopción segura y responsable, no nos referimos solo a la tecnología en sí, o sea, hablamos de incorporar criterios de seguridad, gestión de riesgos y gobernanza a lo largo de todo el ciclo de vida de los sistemas de inteligencia artificial, es decir, desde que se conciben hasta que se dejan de utilizar. Esto es lo que se representa en el esquema de la diapositiva y luego vamos a ver las guías en detalle que recorren todo el ciclo de guía, o sea, todo el ciclo de vida de estos sistemas. Pero bueno, eh, aquí lo que tenemos que tener claro es que la ciberseguridad en la inteligencia artificial no es algo puntual ni algo que se añade al final, sino que es un elemento que nos debe acompañar al sistema en todas sus fases, especialmente en un entorno tan sensible como es el sanitario. Vale, aquí decimos que el objetivo del webinar es ofrecer una visión integral de las guías de ciberseguridad en inteligencia artificial para el sector sanitario que hemos elaborado, y lo que vamos a ir haciendo a lo largo de la sesión pues es ir recorriendo todas las guías que hemos ido elaborando, explicando qué cubren, qué tipos de riesgos aborda cada una y cómo os pueden servir de ayuda para aplicarlas en la práctica. Vamos a ver temáticas como pues, principales riesgos que estén asociados al uso de inteligencia artificial en el entorno sanitario, qué controles de seguridad más relevante tenemos, incluso obligaciones regulatorias que ya aplican a este tipo de sistemas. Como hemos comentado ya previamente, todo esto en un sector como el sector salud es clave. O sea, en el sector salud tenemos que poner especialmente el foco en la seguridad del paciente, la continuidad asistencial, la protección de los datos clínicos, la necesidad de tener una gobernanza clara y que se aplique una supervisión humana efectiva a todos los sistemas de inteligencia artificial. Entonces, con todo este contexto, las guías están pensadas para utilizarse en sistemas de inteligencia artificial en el entorno sanitario que apoyen todas estas servicios que se prestan desde el sector salud. Entonces, vamos a ir recorriendo ahora uno a uno todas las guías que hemos elaborado. Voy a ceder el turno a mi compañera Paige, que está por aquí, y ella nos va a ir haciendo este recorrido. Nos va a ir explicando las guías de ciberseguridad en IA que tenemos para el sector sanitario. Vamos a ver su estructura y cómo puede utilizarse cada una, en qué casos de uso. Perfecto, muchas gracias, Rodri. Para todos, si tienen algún problema con el sonido, por favor que avisen, y si no, pues seguimos. Vale, como punto de partida
el conjunto de las guías de ciberseguridad que antes ha mencionado mi compañero Rodrigo, que básicamente se ha diseñado básicamente para básicamente pues, proporcionar un marco integral de apoyo a las administraciones públicas y las organizaciones sanitarias. Hemos estructurado las guías en 4 dominios para permitir abordar los principales aspectos de cada uno y sus dimensiones organizativas, técnicas, operativas y de control asociados al uso de sistemas de IA en el ámbito sanitario. El primer dominio es de gobernanza y cumplimiento normativa. Aquí se concentran las cuestiones más estructurales, cómo se gobierna la IA dentro de la organización, cómo se clasifica cada sistema de IA, cuál es el rol que ocupa la entidad dentro de, según el sistema de IA y dentro de la organización, en base conforme al Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Y también las demás regulaciones que ahora veremos en más detalle. El segundo dominio es el ciclo de vida seguro de sistemas de IA, que cuenta con las guías de seguridad en el desarrollo y implementación, en el ámbito sanitario, la seguridad de los datos utilizados en sistemas de IA en el ámbito sanitario, también el uso y desarrollo seguro de la IA generativa en atención a la ciudadanía y también el uso responsable y seguro para usuarios finales. Y también el tercer dominio es de gestión de riesgos y de respuesta a incidentes. Aquí contamos con 3 guías, una de metodología de gestión de riesgos de IA, también la guía de respuesta a incidentes y la tercera es de la guía de detección y prevención de deepfakes, como hemos señalado antes, como uno de los mayores riesgos dentro del ámbito público y también dentro del ámbito sanitario. Y por último, el cuarto dominio se dedica a la contratación pública y la gestión de terceros, que es un aspecto especialmente relevante en salud, donde una parte significativa de las soluciones de IA, de las plataformas de soporte o servicios cloud o de la nube, o incluso de los conjuntos de datos o modelos provienen de proveedores externos, por lo que es muy necesario asegurar la seguridad desde el inicio de contratación. Ahora pasamos a los marcos de referencia. Durante la elaboración de las guías hemos tenido en cuenta las regulaciones aplicables a la IA en el entorno sanitario, tanto de regulación de productos médicos y de productos de in vitro, como el IAA, que también incluye el sector, la regulación de algunos productos sanitarios, y tenga en cuenta las otras regulaciones. Siguiente, también hemos tenido en cuenta las regulaciones de ciberseguridad y protección de datos, como el NIS2, el GPD y también las normativas nacionales y regionales, y también las entidades de referencia, destacando a ESIA, que es la Agencia de Supervisión Española de Inteligencia Artificial, que es el órgano de autoridad designado para la aplicación del reglamento de IA. Pasamos al primer dominio de cumplimiento de gobernanza y cumplimiento normativo con las 4 guías que tenemos desplegadas aquí. Básicamente destacamos la primera guía de modelo de gobierno y la guía de clasificación de sistemas en base a RIA. El primero de modelo de gobierno aborda una cuestión previa a cualquier despliegue tecnológico, que es cómo se organiza una entidad para decidir, supervisar y controlar el uso de la IA. Su aportación es la definición, básicamente se define en una estructura de 3 niveles con una cadena de responsabilidad clara. Esto es esencial para evitar uno de los problemas más habituales en iniciativas de IA, que es la dispersión de responsabilidades. Es decir, proyectos impulsados desde áreas distintas, con controles parciales, sin suficiente coordinación dentro de los departamentos necesarios y sin una visión compartida de los riesgos, de las obligaciones regulatorias o del impacto asistencial.
Dentro de la guía se destaca la creación de un comité de gobernanza de IA dentro de la organización como el órgano rector, que básicamente ahí es donde reside el punto de encuentro entre la dirección, seguridad, cumplimiento, tecnología, las áreas asistenciales, protección de datos y cuando proceda la contratación pública y responsables del producto sanitario. La guía cubre todo el ciclo de vida y los roles y responsabilidades que entran durante todas las fases, y dentro de esta guía también en el anexo se incluye un matriz RACI, básicamente lo que permite determinar con claridad quién es el responsable de cada fase, quién aprueba, quién debe ser consultado y quién debe ser informado para asegurar un buen gobierno organizativo del sistema de IA y así para minimizar los riesgos. Por otro lado, también incorpora pautas de equidad, de resiliencia, de transparencia y de ética, y también se destaca el énfasis en la transparencia activa y la rendición de cuentas, de saber cómo deberíamos actuar ante todos esos sistemas y asegurar que estamos siempre realizando las pruebas necesarias y asegurando que el sistema funciona de manera adecuada según su finalidad prevista. Luego también la guía de capacitación organizativa básicamente va un paso más del modelo de gobierno de IA, explicando cuáles son las capacidades que se debería tener cada rol explicado dentro del modelo de gobierno de IA. Y esta guía es básicamente muy importante porque atiende al cambio que nos introduce la IA, que es que la capacitación no se debe entenderse como una formación genérica, sino como un control de riesgo. Porque en el contexto de inteligencia artificial, en el entorno sanitario, muchos de los fallos o incidentes asociados a los sistemas de IA no tienen su origen exclusivamente en una vulnerabilidad técnica, sino que en un uso incorrecto o una interpretación inadecuada de resultados, una supervisión deficiente, una dependencia excesiva en respuestas somatizadas sin contemplar y una confianza acrítica. Y luego también establece competencias proporcionales al nivel de riesgo del sistema y al perfil organizativo. No todas las personas requieren un mismo conocimiento ni deben asumir la misma responsabilidad. La capacitación debe ajustarse a los distintos roles implicados, como los perfiles técnicos, responsables de seguridad, áreas jurídicas y todos los roles que se ha definido en el modelo de gobierno de IA, asegurando que también todo es proporcional y escalable según el tamaño de la organización y la cantidad de personas también. Luego, la guía de clasificación de sistemas en base al reglamento de IA de la Unión Europea, esta guía merece destacarse bastante, ya que ahora mismo se está introduciendo nuevas obligaciones según este reglamento y en diciembre de 2027 ya entrará en plena vigor y tenemos que asegurar que cumplimos con todas las obligaciones y requisitos que define. Básicamente, esta guía ayuda a determinar la categoría de riesgo de cada sistema de IA conforme con el reglamento. Y incorpora también un mecanismo de autoevaluación de la clasificación de riesgo, facilitando a las entidades una primera valoración del sistema. Y es especialmente útil en las fases tempranas, cuando todavía es necesario aclarar si está ante un sistema de riesgo mínimo, limitado o alto, un supuesto prohibido. Y en este caso no se podría seguir con el desarrollo e implementación de ese sistema. Y ayuda a
a clasificar ese riesgo del sistema de manera previa para poder también aplicar correctamente el resto del marco regulatorio. Y aquí es especialmente importante porque ya en la gestión de riesgos de la inteligencia artificial es necesario asegurar el cumplimiento desde el inicio, desde el diseño, para asegurar que no tenemos que volver atrás y ya empezar a elaborar documentación que no se había elaborado antes. Entonces, por eso hemos incluido siempre los requisitos y las orientaciones durante todo el ciclo de vida para asegurar el diseño, planificación y luego la validación y entrenamiento, etcétera, y despliegue e implementación. Y luego el uso. Todo se realiza según las normas internacionales de seguridad de sistemas de IA y también las regulaciones pertinentes. Y por último, como sigue como segunda guía, como el parte 2 de la guía de clasificación, tenemos la guía de roles y obligaciones regulatorias, que parte de la otra guía y completa de forma natural la clasificación. Porque aquí en esta guía ayuda a determinar el papel que desempeña realmente cada entidad en relación a cada sistema de IA y qué obligaciones corresponde, ya que el reglamento de IA introduce y exige obligaciones según la clasificación del riesgo del sistema de IA y según el rol que asume la organización según este sistema. Por ejemplo, si es proveedor o responsable de despliegue o incluso si acumula más de un rol conforme con el reglamento. Y aquí dentro de esta guía se incorpora también un formulario de autoevaluación para tener una visión preliminar del rol de la entidad y así también de las obligaciones que podría tener para la implementación y uso del sistema de cualquier tipología de sistema de IA. Luego, en el segundo dominio de ciclo de vida seguro de sistemas de IA, aquí tenemos la guía de desarrollo de seguridad de datos, más a nivel de inicio de diseño y de entrenamiento. Y básicamente aquí en este dominio destacamos la guía de seguridad y desarrollo y la seguridad de los datos. Y la primera de seguridad en el desarrollo y implementación aporta una base práctica para integrar controles de seguridad a lo largo del ciclo de vida del sistema. Y también dentro de esta guía se identifican amenazas y establece controles específicos en cada fase, ¿vale? Entonces, básicamente, esto resulta muy relevante en salud, donde un fallo en la fase de validación o un error de configuración en producción, una dependencia insegura de terceros, puede afectar no solo el sistema, sino también a procesos asistenciales. Asimismo, es muy útil ya que incorpora una mapa de amenazas y que incluye los riesgos como ataques adversariales, envenenamiento de datos, inyección de prompts. Estas amenazas tienen una atribución muy concreta en el ámbito sanitario, ya que pueden alterar el comportamiento esperado del sistema y tener respuestas inseguras o con baja fiabilidad, degradación de la fiabilidad o exposición de información sensible. También destaca la importancia de la supervisión humana y la trazabilidad. Saber cómo se ha llegado a tomar cómo el sistema de IA ha llegado a tomar esta decisión o ha llegado a generar esta salida o output o recomendación, predicción, etcétera, según la tipología del sistema. Entonces es muy necesario tener esta supervisión humana efectiva, como se refiere dentro del reglamento, de saber realmente qué está pasando y no confiar plenamente en los sistemas. Y luego también la guía de seguridad de los datos utilizados
en sistemas de IA aborda uno de los elementos más críticos en esta actividad, que es la protección y gobernanza del dato. Su aportación principal es contemplar el ciclo de vida completo del dato, desde la adquisición y preparación hasta el uso operativo, la reutilización, conservación y la eliminación. Como el sector sanitario es un sector crítico, aquí destacamos esta guía para asegurar el buen tratamiento de los datos y dado que ya muchas soluciones trabajan con datos personales de categorías especiales, información clínica, imágenes, diagnósticos, historiales, etcétera, cuyo uso debe mantenerse siempre bajo criterios estrictos de necesidad, proporcionalidad, trazabilidad y seguridad, en línea con las regulaciones aplicables. Entonces, aquí se presta muchísimo atención a la gobernanza del dato también y identifica también amenazas específicas como el envenenamiento, la exfiltración, la reidentificación o el data drift, que pueden alterar tanto la seguridad como la fiabilidad del sistema y así también comprometer la fiabilidad del servicio asistencial que proporcionan los sistemas de IA. Asimismo, la guía también establece controles diferenciados según el tipo de dato y durante la fase del ciclo de vida, en cada fase del ciclo de vida, que permite aplicar medidas proporcionadas en función al uso, sensibilidad, criticidad y la criticidad de la información. Luego, la guía de uso y desarrollo de sistemas de IA generativa en la atención a la ciudadanía. Esta guía delimita de manera formal el caso de uso y el grado de autonomía, identifica los controles de seguridad específicas, también da orientaciones para asegurar que estos sistemas tienen la seguridad necesaria para protegerse frente a ataques adversariales y así como criterios para asegurar la fiabilidad de fuentes documentales en arquitecturas RAG que están cada vez más utilizados y también destaca la transparencia obligatoria, ya que cualquier sistema que interactúa con usuarios finales debería asegurar que los usuarios sepan que están interactuando con un sistema de IA y no es solo una exigencia regulatoria, pero también afecta a la confianza institucional y la claridad en la relación entre la organización y el usuario. Y la última guía es el para uso responsable y seguro, donde destacamos pautas y orientaciones y principios de uso seguro de los sistemas de IA en salud. Y aquí también ofrece pautas de autoprotección y orientaciones para reconocer señales de alerta ante intentos de manipulación o suplantación, que ya como hemos visto al principio, que es especialmente pertinente cuando la interacción automatizada puede inducir confianza indebida o generar confusión. Y también introduce los derechos de los usuarios y también el derecho a recurrir a canales, también a reclamar sobre decisiones tomadas por decisiones de IA. Entonces, dentro de esta guía ofrece estas pautas de cómo se debería gestionar los sistemas de IA dentro del entorno sanitario. El tercer dominio de gestión de riesgos y respuesta a incidentes atiende básicamente a la capacidad operativa real de prevención, contención y recuperación, donde es especialmente importante en el entorno sanitario, donde la indisponibilidad, la alteración o mal funcionamiento de un sistema de IA puede tener efectos directos sobre la actividad asistencial y la seguridad de los pacientes. En este dominio destacamos la guía de metodología de gestión de riesgos que define una metodología en 6 fases, desde el inventariado del sistema, identificar las amenazas, hasta
el tratamiento de algún incidente o de las amenazas identificadas durante toda la metodología. Entonces, también dentro de esta guía proporcionamos un catálogo de amenazas específicas al entorno sanitario que aporta un valor muy práctico para adaptar a la gestión de riesgo en el entorno tan complejo como es el entorno sanitario. Y también proporciona un catálogo de controles conforme y alineado con todas las regulaciones y también las normas internacionales y estándares pertinentes a los sistemas de IA. La metodología también incluye el marco UDERIA de la Unión Europea para evaluar la evaluación de impacto también sobre los derechos fundamentales y para asegurar la escalabilidad, el alcance y la reversibilidad de todos los sistemas. La siguiente guía es la guía de respuesta a incidentes de ciberseguridad en sistemas de IA. Y aquí, dentro de esta guía, se define todas las tipologías de incidentes propias a la IA, incorporando también otros supuestos de manipulación de modelos, de degradación maliciosa, del comportamiento, la extracción de información sensible o la alteración de la lógica del funcionamiento esperado. Aquí también se introduce indicadores de compromiso específicos, como por ejemplo, entre la deriva del sistema, un ataque intencionado o entre una simple degradación operativa. Y también atiende a cómo se debería actuar en todos estos escenarios. También incluye las obligaciones de notificación derivadas del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, también el NS, el NIS2 y el RGPD, para asegurar el cumplimiento regulatorio y también el buen tratamiento de las incidencias. Luego, la guía de detección y prevención de deepfakes. Aquí, en esta guía, se identifican todas las tecnologías habilitadoras de este riesgo y se traduce en medidas concretas para prevención y respuesta. También propone una metodología de verificación en fases, desde el triaje inicial hasta la conclusión final que permite ordenar la detección y el análisis de contenidos sospechosos. Y también aborda medidas técnicas como autenticación y protección en transmisión y validación en plataformas y protocolos de respuesta específicos para incidentes de deepfakes. Y también proporciona estas orientaciones y pautas para la autoprotección y asegurar que no estamos interactuando con información falsificada o desinformación, y para asegurar que todas las organizaciones tengan esa capacidad de madurez de anticipar y responder y tratar todos los incidentes que podrían pasar. El último dominio es de contratación pública y gestión de terceros. En este dominio destacamos la guía de cláusulas de seguridad para la contratación pública de tecnologías IA. Y dentro de esta guía también destacamos básicamente la parte esencial es también cómo se contrata, cómo se supervisa y cómo se controla la relación con terceros. En muchas organizaciones sanitarias, los sistemas de IA recurren, en su desarrollo y diseño se recurre mucho a proveedores, integradores, plataformas, servicios en la nube y fuentes de datos o componentes externos, por lo que es muy necesario asegurar que desde la fase inicial de contratación, asegurar que todos
que se incluye todos los dominios necesarios para la rendición de cuentas entre el proveedor y la organización sanitaria para evitar riesgos y incidentes también, y un buen gobierno de la IA. Y dentro de la guía de cláusulas también tenemos las cláusulas contractuales concretas según regulaciones y buenas prácticas y recomendaciones, las tipologías de los proveedores de soluciones, plataformas, datos o servicios de la nube y ajusta las obligaciones al rol que se asume cada uno. Y presta atención también a la distribución de responsabilidades entre las partes involucradas en la cadena de suministro, incluyendo también subcontratistas, componentes externos, modelos de propósito general y otras dependencias que pueden tener impacto en la seguridad, la trazabilidad o la continuidad existencial. Y también incluye una evaluación de terceros como base previa que desarrolle sobre accesos, gestión de incidentes y auditoría, actualización de medidas, soporte verificable, evidencias y obligaciones de colaboración. Y esta guía convierte la contratación básicamente en un control y exigencia de aseguramiento de la tramitación administrativa de la adquisición tecnológica de los sistemas de IA. Y luego el último de gestión de proveedores y terceros da un paso más de la guía de cláusulas para explicar la clasificación de proveedores por criticidad, también hace referencia a distintos escenarios de contratación que se podrían encontrar, incluyendo desarrollo a medida, adquisición de soluciones, modelos de propósito general, como he mencionado antes, o componentes de código abierto, todos teniendo matices diferentes dentro de su contratación que deberían tener en cuenta. Y también la exigencia de transparencia sobre la cadena de suministro y sobre las subcontratistas, que es imprescindible cuando intervienen múltiples actores y cuando determinan dependencias que pueden afectar a la seguridad, al cumplimiento o la trazabilidad. Y también incluye estrategias de soberanía del dato, la portabilidad y el plan de contingencia ante la discontinuidad del proveedor, que son esenciales, donde la dependencia no gestionada de un tercero puede afectar no solo a la operación tecnológica, sino también a la prestación del servicio. Y entonces la guía permite pasar de una visión puntual del proveedor a una gestión continuada y basada en riesgo, trazabilidad y capacidad de control institucional. Y básicamente con esta guía se puede ayudar a asegurar que desde el inicio la contratación de componentes o modelos o sistemas de IA por una organización a proveedores es asegurando que está pleno, se cubre toda la parte del gobierno de roles y responsabilidad para asegurar que no hay ninguna brecha o fallo durante su gobernanza y desarrollo e implementación y uso operativo. Ahora os voy a pasar a mi compañero Dani, que nos va a contar un poco de las principales tendencias sobre la inteligencia artificial. Muchas gracias, Paige, y gracias a los que seguís conectados. Bueno, pues un poco después de todo lo que mi compañera os acaba de comentar, ¿vale? Sobre estas guías de ciberseguridad en IA aplicadas de manera específica al ámbito sanitario. Mi papel ahora es un poco darle ese contexto, esa perspectiva a este trabajo, ¿vale? Porque digamos que estas guías nacen como respuesta a algo muy concreto, y es que el sector sanitario es uno de los sectores más críticos y con un mayor, digamos, cambio de paradigma debido a la irrupción de la inteligencia artificial, ¿vale? Al final, pensad un momento que hay sobre la mesa. Datos clínicos sensibles, dispositivos médicos conectados a pacientes, diagnósticos asistidos por inteligencia artificial, continuidad asistencial en hospitales. Todo eso hay que protegerlo, ¿vale? Así que en los próximos 15 minutos pues, vamos a
a ver un poco 4 cosas. Lo primero, ver cómo se está utilizando la inteligencia artificial en sanidad en organizaciones líderes a nivel mundial. En segundo lugar, aterrizar la mirada en Andalucía, viendo qué iniciativas concretas se están impulsando en este ámbito. En tercer lugar, analizar los riesgos o nuevos riesgos de ciberseguridad que introduce la inteligencia artificial por este cambio de paradigma que comentaba, de manera específica en entornos sanitarios, ¿vale? Y por último, conectar todo esto con recomendaciones, próximos pasos a nivel de ciberseguridad, pues, que sean un poco con el marco de... Vale, pues empezamos con los casos de uso reales, un poco contexto internacional, porque al final estas guías que os ha comentado mi compañera están alineadas con todo lo que se está haciendo a nivel sanitario en los países más avanzados del mundo, ¿vale? Y aquí os ponemos 6 ejemplos muy ilustrativos. El primero de ellos, por ejemplo, en Minnesota, están aplicando inteligencia artificial a nivel de medicina predictiva, en específico una entidad sanitaria estadounidense pues está utilizando inteligencia artificial para hacer análisis de imágenes, señales fisiológicas, datos clínicos y con todo esto pues consiguen apoyar el diagnóstico y anticipar riesgos en pacientes, ¿vale? Esto es brillante desde el punto de vista clínico, pero implica concentrar enormes volúmenes de datos de salud altamente sensibles para que los trate un mismo sistema de inteligencia artificial. El National Health Service, el NHS en Reino Unido, está utilizando también inteligencia artificial para apoyar lectura de mamografías y detección temprana del cáncer, ¿vale? Aquí es cierto que la IA salva vidas, ¿vale? Pero también introduce un nuevo riesgo. ¿Qué ocurre? Imaginaos si un atacante manipula el modelo o los datos de entrenamiento, ¿vale? Pues eso puede comprometer o hacer diagnósticos erróneos. En Andalucía, ¿vale? Aquí tengo un momento porque estamos jugando en esta liga ya. De manera específica, el Hospital Universitario de Jaén pues, ha acogido una iniciativa pionera que está centrada en la ciberseguridad de dispositivos médicos conectados, ¿vale? El famoso IoMT, y aborda también un papel sobre inteligencia artificial en estos entornos sanitarios, ¿vale? Esto es muy relevante porque estamos hablando de monitores, marcapasos, equipos de imagen, dispositivos conectados al final a pacientes reales que al final necesitan estar protegidos, ¿vale? Roma también, que está liderando un proyecto europeo para reforzar la ciberresiliencia hospitalaria y al final se centra mucho en hacer formación técnica para hacer compras de dispositivos seguros, protección de software, dispositivos médicos. Helsinki, ¿vale? Que ha incorporado IA al análisis de imágenes médicas y al apoyo radiológico, lo que permite acelerar un poco la interpretación de pruebas, priorizar casos, optimizar esos procesos de asistencia. Aquí hay que tener cuidado porque al final, al acelerar el flujo clínico con inteligencia artificial, pues implica que esta inteligencia artificial en cierta medida se puede volver esencial en esta atención y si falla o es atacada, pues estos servicios de asistencia se pueden ver afectados, ¿vale? Y por último, Estocolmo, donde entidades sanitarias suecas están aplicando la inteligencia artificial al análisis de datos clínicos y a la monitorización continua de pacientes para reforzar esa detección temprana también y coordinar de manera fluida entre los diferentes niveles sanitarios de atención primaria, atención hospitalaria, ¿vale? Al final la IA pasa aquí a vigilar al paciente todos los días de la semana, 24/7, y eso desde un punto de vista de ciberseguridad pues es un nuevo perímetro que hay que proteger. Fijaos en algo importante, y es que estos 6 ejemplos son sistemas sanitarios superados con inteligencia artificial en final, servicios críticos para la vida de las personas, ¿vale? Y todos llegan a la misma conclusión. Necesitamos proteger estos sistemas. Sin ciberseguridad, la inteligencia artificial no es viable. Vale, luego 4 hitos muy recientes, además, que dibujan perfectamente la dirección que se está tomando desde la Junta, ¿vale? Tenemos el primero, en noviembre del 25, en el que Granada se posiciona como referente en inteligencia artificial, con la puesta en marcha de un nuevo centro de inteligencia artificial, el ANIA,
que refuerza la reputación de la ciudad como polo estratégico de innovación y conocimiento. ¿Vale? Tenemos una segunda iniciativa desde la Junta, que también es de noviembre del 25, donde se ha anunciado desde la Junta que se va a utilizar inteligencia artificial en las 8 provincias andaluzas para mejorar la precisión en la detección de tumores. Es decir, no hablamos de un piloto o una prueba en un único hospital, sino que estamos hablando ya de un despliegue en toda Andalucía. Y aquí al final la idea es que cuando despliega así a esta escala, la ciberseguridad pues, deja de ser un proyecto, ¿vale? Un fallo en ciberseguridad en un sistema de detección tumoral no es un incidente, es un buen riesgo. En tercer lugar, ¿vale? En enero de este mismo año, una noticia en la que se comentaba que Andalucía está impulsando la inteligencia artificial y en dato en su nueva estrategia de salud digital, ¿vale? Esto es muy relevante porque el dato sanitario es, por así decirlo, el activo más sensible que maneja una administración pública y ponerlo en el centro pues exige protegerlo, ¿vale? Y en cuarto lugar y por último ya, en febrero de este mismo año, la Consejería de Salud indicaba que se va a impulsar el uso de la inteligencia artificial en atención a los pacientes, ¿vale? Probando modelos de triaje en situaciones de emergencia, así como en el diagnóstico, ¿vale? La IA entra en pleno aquí en la práctica clínica diaria, consultas, urgencias, diagnóstico y apoyo a decisiones médicas. En apenas 4 meses, como veis, Andalucía ha pasado de anunciar capacidades como es la primera noticia, a desplegar IA directamente en el corazón del sistema sanitario. Y esto es exactamente lo que justifica la urgencia de estas guías que mis compañeros os han estado presentando, ¿vale? Vale, a continuación os vamos a comentar pues, un extracto de riesgos emergentes que trae consigo la inteligencia artificial en el entorno sanitario y de manera específica lo vamos a aterrizar a la IA agéntica, ¿vale? Que además ahora está en boca de todos. Para quien no lo sepa, es aquella IA que no se limita únicamente a responder o clasificar, sino que toma decisiones y ejecuta acciones de manera bastante autónoma, ¿vale? Encadenando tareas, conectándose con diferentes sistemas, incluso operando con poca supervisión, incluso sin supervisión humana, ¿vale? Entonces, imaginaos un agente que gestiona automáticamente la programación de pruebas y accede a un historial clínico, lanza alertas, ajusta parámetros, etc. Pues las probabilidades de este agente son enormes, va a poder hacer un montón de cosas, pero los riesgos también van a crecer, ¿vale? Entonces, aquí nos exponemos cinco riesgos, ¿vale? El primero de ellos, el uso indebido o exceso de datos de salud. Al final, los agentes de inteligencia artificial tienden a acceder a más datos de los que son estrictamente necesarios para tener más capacidad de ser más útiles, ¿vale? En sanidad, pues esto choca completamente con el principio de minimización de datos del Reglamento de Protección de Datos, ¿vale? Con el deber de esa confidencialidad clínica. Un agente mal gobernado al final, pues puede ser, puede cruzar o incluso exponer historiales clínicos completos cuando realmente solo va a necesitar un dato puntual. Entonces, esto es un riesgo pues, que hay que tener muy en cuenta, ¿vale? Los datos de salud, pues, recordemos que son datos de categoría especial y una fuga es de las más graves que existen. En segundo lugar, pues tenemos un riesgo que es sobre la ejecución de acciones con impacto clínico no deseado. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Vale? Aquí hay una diferencia clave con otros sectores y es que en sanidad una acción automatizada pues, puede tener consecuencias directas sobre la salud o la vida de un paciente. ¿Vale? Un agente que programa un alta, por ejemplo, o que prioriza una urgencia, que interactúa con un dispositivo médico conectado. Todas esas inteligencias artificiales pueden causar un daño real si por alguna razón toman una decisión que no es la que se debería tomar, ¿vale? Incluso si es manipulado ese sistema. Luego tenemos también una dependencia crítica con herramientas y servicios externos. Al final, gran parte de la inteligencia artificial pues, corre sobre la infraestructura de unos pocos providers globales que son muy grandes
y esto significa que la asistencia sanitaria a pacientes andaluces pues puede acabar dependiendo de decisiones, parches o incluso incidentes ocurridos fuera de nuestro marco, ¿vale? Entonces aquí enlaza bastante con la apuesta de la Junta por esa infraestructura propia para inteligencia artificial, ¿vale? Para evitar este riesgo. En cuarto lugar, tenemos la desviación de la finalidad. Los agentes al final pueden, sin que nadie lo decida explícitamente, ampliar un poco su ámbito de actuación más allá del propósito clínico original para el que se han desplegado. ¿Vale? Al final, por ejemplo, lo que empieza como un asistente de diagnóstico puede acabar derivando y tomando decisiones totalmente diferentes. Y esto, además de un riesgo de ciberseguridad, ¿vale? Es también un riesgo ético y regulatorio. Porque al final, en sanidad, la finalidad del sistema no es algo negociable. Y por último, ¿vale? Un riesgo de pérdida de trazabilidad y explicabilidad clínica. Al final, esto también se exige mucho a nivel normativo y buenas prácticas. Un agente, al ser autónomo, pues puede tomar decisiones encadenadas que después es difícil reconstruir y explicar por qué ha hecho esto mi sistema, por qué consultó esto, por qué decidió esto, con qué criterio. En sanidad esto es importante y se exige que en cada decisión el sistema sea trazable y explicable, ¿vale? Por eso, cuando mis compañeros os presentan las guías, lo que en realidad os están entregando es información o una herramienta para anticiparos a este tipo de riesgos. Vale, y ya para finalizar, ¿vale? Unas conclusiones aquí de recomendaciones o próximos pasos que se deben tomar en caso de que, oye, se vayan a desplegar sistemas o sean responsables de desplegar sistemas de inteligencia artificial en entornos sanitarios, ¿vale? En primer lugar, garantizar esa transparencia que hemos comentado y que la fiabilidad de los sistemas pues, sea la adecuada en los entornos sanitarios, ¿vale? Esto se refiere y va muy alineado con algunos artículos del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que los usuarios finales al final siempre tienen que ser totalmente conscientes de que están interactuando con un sistema de inteligencia artificial, ¿vale? En segundo nivel, clasificar el nivel de riesgo de cada sistema conforme al Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Como sabréis, el reglamento pues, divide los sistemas o tiene un listado de sistemas de casos prohibidos que no se pueden utilizar o desarrollar a nivel europeo. Luego tiene otros de alto riesgo y luego bueno, tiene riesgos limitados y riesgos mínimos. Y en función de la clasificación que tengas tu sistema, pues tienes que ser consciente de que tienes que cumplir con unas obligaciones u otras, ¿vale? Entonces, al final necesitas tener este inventario de sistemas clasificados según cada uno y ser consciente entonces de qué obligaciones te aplican para cada sistema. Para esto, además, hay una guía específica que está bastante detallada, o sea que os animo a echarle un ojo, ¿vale? En tercer lugar, definir un modelo de gobierno con rol de responsabilidades y mecanismos de supervisión. Y, por último, impulsar la formación y concienciación del personal sanitario sobre ciberseguridad e inteligencia artificial para que estos sistemas pues, se utilicen de manera segura y responsable. Todo esto, pues, al final tenéis esas guías que se han desarrollado desde la Junta publicadas en el portal, ¿vale? Ahí tenéis el link, el cual pues, os animamos enormemente a que entréis y les echéis un ojillo y esperamos que os sean de utilidad. Y si alguien tiene alguna pregunta, se puede dejarlo en el chat a la derecha y damos un minuto así si alguien tiene alguna pregunta. Por supuesto, ahora juntamos el URL del link a las guías en el chat. ¿O no? Sí, cópialo y pégalo en el chat.
Te lo acabo de adjuntar, Francisco Javier, ahí el link en respuesta a tu pregunta. Ahí en el link aparecen guías de 2 proyectos, porque tenemos otro asociado a inteligencia de las cosas, al IoT, y también aparecen las de IA. Entonces, serían las que están en el apartado inferior de la página, son las que hace referencia a este webinar, ¿vale? Vale, pues con esto concluimos el webinar. Si no tenéis ninguna pregunta más, hemos consumido el tiempo. Por nuestra parte, nada, agradeceros a todos que hayáis asistido, invitaros a revisar nuevamente todas las guías que ya están publicadas desde la Junta de Andalucía y anunciaros que es una página viva que todavía se incrementará y habrá alguna nueva temática, entonces podéis revisarla dentro de un tiempo para ver nuevas guías que iremos subiendo hoy. Así que nada, muchas gracias a todos por estar con nosotros este ratito, que paséis buen día y nada, cualquier cosa estamos en contacto. Muchas gracias.